vamos a entrar, digamos, a nuestro último taller, donde vamos a revisar precisamente nuestra solución TIBCO Spotfire, y vamos a hacer énfasis precisamente en el análisis de datos georreferenciados. Vale la pena anotar y hablar un poco sobre Spotfire, pues es una solución que integra análisis de todo el proceso de toma de decisiones, proporciona pues a los usuarios de negocios información adecuada en el momento oportuno. Gracias a sus visualizaciones intuitivas y a sus dashboard analíticos, pues se van a poder descubrir tendencias y patrones ocultos en los datos, y de esa manera pues obtener información relevante sobre oportunidades de negocio, sobre amenazas, sobre cómo minimizar precisamente la incertidumbre asociada a la toma de decisiones. Igualmente, pues vale la pena notar que TIBCO Spotfire pues cuenta con funciones nativas de análisis predictivo, además de contar con integración a lenguajes de programación estadística avanzados como R, como MATLAB. Bien, vamos a dar de nuevo paso a Jenny Delgado, quien nos va a mostrar nuestro último taller. Así que Jenny, puedes compartirnos la pantalla, por favor. Ok. Bueno, como comentaba Daniel, Spotfire es una herramienta de análisis y descubrimiento de información. En este caso voy a trabajar con la herramienta del analista. La instalación que tenemos en este momento es server, lo tenemos on-premise en la compañía, pero esta herramienta de visualización para la versión cloud es muy similar. También se debe instalar, si el usuario quiere, el analista para cloud o el analista para on-premise. ¿Okay? Entonces vamos a tener casi las mismas funcionalidades en cualquiera de las dos instalaciones. Vamos a hacer uso de los mapas que ofrece Spotfire. Vamos a estudiar cómo es el análisis geográfico con Spotfire. Inicialmente, entonces les voy a hablar de las generalidades que manejamos en los mapas. El gráfico de mapas de Spotfire es uno solo, pero maneja diferentes capas de información en cada mapa que configuremos. Entonces, podemos tener capas de datos, ¿sí? Que es la capa que se muestra la información donde podemos mostrar por puntos o por indicadores o en tortas los datos georreferenciados. Tenemos de indicadores o características que son los shapes, con las formas de los estados o de los países, de los departamentos. Tenemos mapas basados en TIBCO GeoAnalytics, ¿sí? Que ya nos muestra una capa geográfica del terreno que estamos analizando. O podemos también importar servicios de WMS, que incluye mapas de Esri o de ArcGIS, y que los podemos conseguir por internet. Entonces únicamente agregamos el link del WMS y ya podemos publicar el mapa en Spotfire. O también podemos utilizar imágenes para ubicar indicadores o características. Por ejemplo, si tenemos nuestra imagen del edificio, de la bodega, podemos ubicar cómo están distribuidos nuestros productos o nuestras oficinas en la empresa, ¿sí? La configuración de los datos en Spotfire se realiza de diferentes maneras. Entonces lo podemos hacer por geocodificación, teniendo el nombre del país o del estado, la región, o también si tenemos el ISO 2 o el ISO 3 del país o del departamento que vamos a graficar. Spotfire ofrece una tabla de codificaciones donde podemos hacer el match de la información. Entonces, si solo tenemos el código ISO, acá Spotfire nos ofrece la ubicación o el shape de esa característica que vamos a presentar en nuestro mapa. O si no, mediante coordenadas cartesianas, pero esto es únicamente para ubicar los datos en imágenes. Ahorita vamos a mostrar cuáles son las diferentes capas de información que podemos manejar y cómo podemos utilizar y configurar nuestros mapas, ¿sí? Nosotros podemos manejar diferentes capas de información, pero únicamente una capa es la que va a quedar interactiva para marcar o seleccionar los datos de usuario. Entonces, ahorita con la aplicación del ejemplo vamos a ver en qué consiste. Entonces, traigo 3 casos diferentes de información.
para que veamos los diferentes tipos de mapas que podemos configurar en Spotfire. El primer caso que tenemos es el análisis de producción y consumo de energía a nivel mundial. Entonces conseguí una data en internet donde nos dice por países cuáles son los consumos y la producción de las diferentes fuentes de energía que manejamos, como el carbón, el petróleo, la energía mediante represas hidroeléctricas, y cómo es el consumo de la misma. Entonces, acá vamos a ver la configuración de este mapa. Entonces, como les decía, podemos manejar diferentes capas de información. Para este ejemplo que vamos a realizar ahorita en el taller, tenemos 3 capas de información. La primera capa es el mapa, ¿sí? O sea, si yo no la marco, fíjense que no me muestra la capita de información del mapa, el dibujo. La segunda capa que tenemos es yo lo llamé acá semáforo, pero son los shapes que interactúan con el color dependiendo de la regla de negocio que yo le aplique. Entonces, si yo quito esa capa, solo me quedaría el mapa. Si la vuelvo a prender, entonces ahí me muestra el shape. Y la última son los datos, donde al seleccionar cada una de estas gráficas que tenemos acá del país, él me activa la otra capa de información que tenemos. Entonces acá yo selecciono mi mapa y él me muestra la gráfica de torta que tenemos ahí debajo del mapa. Un momentico que se me bloquee la máquina. Entonces estos datos funcionan con el marking que yo le realizo a mi capa del mapa. Bueno, ahorita miramos qué sucedió. La otra forma que tenemos de graficar la información, entonces es, acá solamente tengo 2 capas de información. Una capa es el mapa y la otra capa que estoy visualizando son los datos que me están representando las tortas. Esto es una venta de productos, entonces acá me dice cómo es la distribución de cada uno de los productos en las diferentes tiendas que tengo a nivel nacional. Entonces ahorita vamos a ver qué se requiere para la configuración de este tipo de mapas. Y el último ejemplo que traigo es el mapa, la información que manejamos ahorita de accidentalidad en SAP-BO. Entonces, la misma información, pero en una gráfica yo voy a ubicar las lesiones que se han generado en cada uno de los diferentes oficios. Entonces, yo acá estoy pintando cada una de esas lesiones, las estoy ubicando en una gráfica. Entonces, vamos a ver las capas que tenemos acá. Entonces tenemos 2 capas, una capa que es la imagen del cuerpo humano que tenemos ahí, ¿sí? Y la otra capa son los datos, donde yo tengo unas coordenadas cartesianas de X y Y, donde estoy ubicando los puntos en cada una de las partes que se accidentó el trabajador, ¿sí? Entonces yo acá, en una mirada rápida, puedo ver que la mayor cantidad de accidentes se han presentado en la cabeza, por ejemplo. Y el color también me indica que es el lugar 1. Al seleccionar esos datos, pues él me despliega un detalle en un mapa de calor que nos va a dar otra información. Entonces, básicamente lo que vamos a mirar, cómo lo podemos trabajar en Spotfire, cómo manejamos estos mapas y cómo vamos a visualizar nuestra información. Bueno, pues voy a abrir rápidamente aquí una ventana de Spotfire. Y vamos a arrancar con los datos de producción y consumo de energía. Vamos a ver cómo es la distribución de la producción y el consumo de energía en los diferentes países. La idea es que a mayor consumo el color se nos torne rojo, o a mayor producción el color sea rojo, y a menor producción o consumo el color sea verde. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos crear eso en Spotfire. Entonces, para los ejercicios voy a utilizar datos de Excel o de CSV. El primero que vamos a utilizar es este Excel, entonces yo en Spotfire puedo arrastrar el archivo a mi ventana de Spotfire y él empieza a cargar la información que tenemos. Acá nos muestra un preview de los datos y nos muestra un tipo de datos sugerido para cada una de las columnas, ¿sí? Si yo quiero cargar o no toda la información, simplemente le digo que suba y que no, habilitando o deshabilitando el check que tenemos ahí.
Si necesito modificar el tipo de dato, entonces yo selecciono cuál es el tipo de dato apropiado para nuestros datos, y si tuviera más de una hoja, entonces él me muestra en este list box cuáles son las hojas que yo tengo en ese archivo. Para este caso solo tengo una hoja, entonces no me muestra nada más. ¿Listo? Acá, una vez carga la información en Spotfire, él nos muestra un resumen de los datos que tenemos en el archivo. Vamos a mirar cuál es el resumen que nos presenta. Acá en la parte inferior del estado nos muestra el número de filas que acabamos de cargar y el número de columnas que contiene la información. Adicional, en este panel de data nos muestra todas las columnas organizadas por categorías, por datos numéricos o por datos categóricos. Si yo requiero analizar una categoría o ver el contenido de la información, entonces él acá me genera un mini filtro en el que yo puedo aplicarlo y él de una vez me aplica los filtros que estoy manejando en la visualización que tengo activa. Si quiero ver el dato, entonces él acá me genera un resumen de esta columna, donde me dice cuáles son los datos más comunes, cuáles son los datos únicos, cuáles son los que menos se repiten. Quiero ver el dato único, él acá me lo muestra. Vamos a mirar otra que nos da algo mejor, ¿sí? Acá también puedo configurar el orden de los datos. Si el tipo de dato que cargué no era el que correspondía a la columna, acá lo puedo modificar, simplemente cambio la selección del dato. Si necesito dividir columnas que me cargaron unidas, entonces yo acá configuro las reglas de separación y él me las separa, me crea nuevas columnas. O si quiero ver todo el dato de la tabla, entonces él acá me está mostrando la información, ¿sí? Entonces esto es una vista de los datos. Adicional a eso, Spotfire, por cada una de las columnas que yo tengo en mi data, me crea automáticamente los filtros. Dependiendo del tipo de dato, él me sugiere un tipo de filtro. Ese tipo de filtro yo lo puedo modificar de acuerdo a mi necesidad, ¿sí? Para este caso, por ejemplo, si yo quiero que la región sea excluyente, entonces yo puedo cambiar el tipo de filtro. Y aquí tal vez no lo vieron que tengo la pantalla extendida, pero entonces vamos a darle clic acá nuevamente. Y acá él me muestra los diferentes tipos de filtros que manejamos, ¿sí? Entonces fíjese que yo ya le di radio button y él me lo cambió de forma automática. Si yo no lo quiero volver al que tenía. Si yo quiero quitar la selección de los datos, entonces le doy clic derecho y le quito la selección, solo quiero ver esas dos regiones, por ejemplo, y ahí él me va actualizando la visualización. En este caso, por defecto, siempre me muestra los datos en una tabla. Si yo no quiero ver los datos en una tabla, sino, bueno, vamos a empezar a hacer el mapa, entonces le doy clic derecho y le digo, cámbieme la visualización y ubíqueme el mapa que tengo, ¿sí? Entonces él ahí coge los datos y me cambia la visualización a mapa. Listo. Entonces, acá él no le he dado ningún tipo de configuración adicional, él simplemente cogió los datos, reconoció que había X y Y en la información, entonces él en la geocodificación, en el posicionamiento, perdón, me ubicó los datos, ¿sí? Ah, no, perdón, ahí lo agarró, fue por el país. Entonces, con esta información estoy dibujando los datos. Pero yo el primer mapa que les mostré fue un shape. Vamos a poner los shapes del país, de los diferentes países y a crear un mapa de calor con eso. Entonces vamos a agregarle otra capa de información, le decimos que es un feature. Seleccionamos nuestra fuente de información que son los datos que acabé de subir del Excel. Y Spotfire ya me cogió el país, ¿sí? Hizo un match con los datos que él tiene internos en su librería de países del mundo. Y entonces yo únicamente lo que debo es ponerle las reglas de color. Entonces yo a esas reglas de color que le voy a decir,
Entonces, que me cree un punto intermedio, que sea el promedio, que a mayor producción o a mayor consumo le ponga rojo, al dato medio le ponga un amarillo y al dato mínimo le ponga verde. Vamos a cerrar acá, vamos a dejar únicamente nuestra capa de feature y vamos a ver el mapa de calor que nos acabo de crear Spotfire. Acá lo tenemos fijo con esta variable, entonces acá ¿cuál variable nos está pintando? Las reservas de petróleo. Si yo cambio acá mi variable, que me muestre la producción de crudo, entonces ahí ya él me actualiza la información a la producción de crudo. Si yo quiero que esto me quede un poco más dinámico, entonces vamos a crear un control rápidamente para que interactúe con ese mapa y nos vaya cambiando los colores de acuerdo a la variable que yo quiero analizar, ¿sí? Para no dejar tan limitado el análisis al usuario final. Entonces yo acá simplemente le digo que me cree una lista y vamos a crear la variable de la lista y le vamos a decir que me permita seleccionar diferentes columnas para analizar por diferentes tipos de producción o de consumo, ¿sí? Aquí vamos a activar la lista, simplemente le decimos que true y ya él me activa todas las columnas. No vamos a pasar todas, vamos a pasar solamente las de producción y consumo. Acá seleccionamos, las pasamos para allá, ahora le decimos que las de consumo y seleccionemos esta acá. Acá ya hemos creado una lista que nos permite dinamizar nuestro análisis. Vamos a ponerla un poquito más larguita. Veamos todas las columnas. Y vamos a integrar esta lista para que interactúe con nuestro mapa. Entonces, como la función es en el color, entonces simplemente acá sobre el color le decimos clic derecho, agregar una propiedad, la lista que acabamos de crear y le decimos OK. Listo. Ahora ya tenemos un análisis dinámico y estamos visualizando las diferentes categorías que manejamos en la información e interactuando con los datos que tenemos en nuestro mapa. ¿Listo? Acá también podemos agregarle filtros o utilizar los que tenemos acá a este lado. Entonces, si yo, por ejemplo, muevo este filtro, el mapa se va actualizando los colores de acuerdo a la información que tiene durante los años, en este caso. Entonces, él ahí me modifica los colores de la variable. Vamos a ver, acá se nota un poquito más. Sí, acá se nota un poquito más, acá enrojece más Estados Unidos. A lo largo del tiempo va bajando su color, ¿sí? Entonces acá que estamos viendo, el consumo de carbón ha disminuido en los últimos años, ¿sí? La última capa de información, entonces vamos a poner en una tortica cómo han sido los consumos de todas las diferentes fuentes de información que manejamos ahí. Entonces vamos a prender esta capa y ahí de una vez nos puso los punticos, pero entonces vamos a decir que esos puntos son unas tortas para ver segmentada el consumo de los diferentes productos. Entonces en el shape vamos a cambiar esto por torta y acá le decimos cuáles son los segmentos que yo voy a dibujar. Entonces acá le voy a decir que sea el consumo de carbón, el consumo de energía nuclear, el consumo de energía hidroeléctrica y entonces acá en color le vamos a decir que me muestre las columnas que yo estoy pintando ahí. Vamos a quitarle los labels para que solamente me los muestre cuando marque el punto y vamos a aumentar un poquito el tamaño. Todo lo que yo modifico en la herramienta se va viendo en tiempo real en la visualización. ¿Sí ven? Y entonces, ahí ya tenemos dos capas de información sobre el gráfico del mapa. Entonces vamos a dejar una sola capa activa para que el análisis sea más coherente. Entonces vamos a decirle que cuando yo marque en mi semáforo, cuando yo dé clic en un shape de los que tengo acá del país, me active la torta. ¿Sí? Ay, perdón, ahí lo hice fue al revés.
Voy a ponerle acá, en el marker, acá. Entonces que cuando yo marque algo en mi visualización me muestre la tortica, ¿no? Entonces acá yo marco y ahí sí me muestra la torta. Y si marco varios, yo puedo seleccionar varios, ¿sí? Con control o haciendo un recuadro, o acá me permite otras opciones de lazo o de radio. Entonces, me ayuda a medir en un radio cómo está la distribución de la información que tengo. ¿Sí? Esos son los diferentes tipos de marking que yo tengo en los mapas. Listo. Entonces acá ya hicimos rápidamente un mapa que nos muestra el consumo y la producción de energía. Ahora vamos a hacer nuestro otro caso de negocio que tenemos acá, donde tenemos unos datos de ventas que vamos a analizar. Entonces tenemos un histórico de ventas del 2012 al 2016 y vamos a mirar cómo es el comportamiento de las ventas en cada una de nuestras tiendas. Entonces, para esto voy a utilizar otro set de datos. Entonces, yo acá puedo agregar otro set de datos. Voy a cargarlo de otra manera. También es un archivo y son unos datos de ventas. Siempre nos va a hacer el preview de la información. Cuando la fuente de información viene de un archivo, nos permite acá el tema de la modificación. Cuando viene de base de datos, siempre pone los que trae por default, pero también estando en Spotfire ya podemos modificarlos si es que es necesario, ¿sí? Cuando la fuente de información es una base de datos. Entonces acá cargamos nuestros datos. Y ahora vamos a hacer el mapa que nos muestre la distribución de nuestros productos en cada una de las tiendas a nivel nacional. Bueno, pues estos son los datos de venta. Nuevamente nos crea el mismo panel de datos y el esquema de filtros. Entonces acá, este de arriba que tenemos es el de los datos anteriores de consumo y producción de energía, y acá nos crea el panel de filtros para ventas. Vamos a crear el mapa. Él nos toma los datos que están por default, o sea, los primeros que cargué los asigna como default. Ese default yo lo puedo modificar o desde las propiedades o desde acá, ¿sí? Entonces, Spotfire identifica que tenemos latitud y longitud ubicadas en nuestro mapa. Acá también podemos ver, no sé si lo alcanzan a notar, que hay un puntico acá mal ubicado. Entonces, yo ese punto, ¿qué puedo hacer? Yo puedo omitirlo de mi análisis, creando una selección donde yo le digo que me lo saque del análisis, ¿sí? Y quiero hacer todo menos un filter out, que lo que hace es filtrarme ese dato de mi análisis. Entonces, si yo acá centro mi mapa, ya solo me va a posicionar los que están dentro de Colombia. Yo no eliminé el dato, simplemente le dije que no lo quiero dentro del análisis que voy a realizar en este momento. Entonces acá Spotfire me crea una columna con un filter out. Entonces si yo le pongo yes, él vuelve y me ubica el puntico que está acá perdido. Pero como no lo voy a utilizar, entonces lo voy a dejar sin marcar el yes para utilizar únicamente el análisis con los datos que están bien georreferenciados. Entonces acá estoy haciendo también una depuración de la información y después yo puedo coger esos datos que están acá en este yes y decir, bueno, a qué ciudad pertenecen, porque están desubicados, ¿sí? Revisemos las coordenadas de esos puntos. Acá, entonces vamos a mirar cómo Spotfire nos está ubicando los mapas. Entonces nos creó dos capas de información, una capa que es el mapa como tal, la imagen, y el otro que son los datos donde nos está ubicando. Vamos a ver qué nos está ubicando ahí. Entonces en posicionamiento, entonces ya no tomo una geocondición, porque no tengo el nombre del departamento, sino la latitud y la longitud. Entonces acá estoy ubicando mi mapa, es por latitud y longitud. Y el shape
nos está mostrando es el valor de las ventas, ¿sí?, de cada una de nuestras tiendas. Entonces yo quiero ver es la distribución de nuestros productos. Vamos a decirle acá que igualmente nos cree una torta y por cada uno de nuestros productos, las ventas, que nos sume las ventas por cada uno de nuestros productos. Entonces acá venimos al color y le decimos que nos pinte esas torticas por producto. Entonces acá ya tenemos nuestros productos, vamos a decirle que nos ponga un poquito más grandes las tortas, a arreglar ya cuestiones de formato. Entonces aquí ya ubiqué cada una de mis tiendas, qué productos me está ofreciendo cada una de ellas. Y yo, bueno, listo, sí, tengo muchas tiendas, tengo muchos productos. Yo puedo utilizar otras visualizaciones que también me ayuden a categorizar la información y poder analizarla de mejor manera. Entonces me explico. Vamos a crear, por ejemplo, con base a esto que seleccioné ahí, un detalle de la información. Vamos a crear un detalle de esa información, vamos a usar un tree map y vamos a ver mis datos de forma categórica en esta visualización. Entonces yo acá que estoy visualizando, pues vamos a poner las tiendas y esas tiendas qué productos nos está ofreciendo. Por ejemplo, le puedo decir acá, bueno, ¿qué estoy viendo en esta parte? Entonces el tree map se activa como detalle de lo que yo estoy seleccionando. Y acá puedo hacer un zoom in de la información. Vamos a cerrar un momentico aquí los filtros para ver mejor el mapa. Puedo hacer un zoom in de la información, puedo seleccionar los datos y él acá en el tree map me va mostrando lo que yo estoy seleccionando de la información. O también puedo manejar para que este tree map me controle el mapa, ¿sí? Podemos cambiar el marking de la información. Entonces, para que los datos no sean detalle del mapa, sino que el mapa sea el detalle del tree map. Eso también lo podemos hacer. Entonces vamos a mirar que simplemente acá le quitamos decimos que nos muestre toda la data y le quitamos el marking. Y acá el mapa, entonces le decimos que el mapa sea el marking de lo que yo selecciono en mi otro objeto de visualización. Con eso, ¿qué hacemos? Que los datos de la capa que yo le puse el marking son los que me muestran cuando yo selecciono acá. Entonces, yo puedo visualizar mejor la información para analizarla utilizando un control cuando tengo muchos puntos de información en mi mapa. Entonces, ¿yo qué hago? Acá puedo acomodar mi jerarquía. Entonces, no, yo no quiero verlo por tienda o quiero ver por departamento primero. Entonces, yo simplemente acá le agrego el departamento y muevo en mi jerarquía el departamento de primero, ¿sí? Y a esto le digo que me cree un control para verlo mejor. Entonces yo acá, ¿qué hice? Creo una jerarquía por departamento. Entonces si yo quiero ver Antioquia, él me va a mostrar acá en mi mapa cuáles son las tiendas y los productos que tengo en Antioquia. Acá. Si yo quiero ver, bueno, ¿y qué productos tengo en esas tiendas de Antioquia? Entonces acá me está mostrando las tiendas de Antioquia. Yo puedo hacer un zoom in en esta visualización y ver todas las tiendas que tengo en Antioquia. Si solo quiero ver la tienda 1, entonces él ya acá en el mapa me está actualizando los productos de esa tienda llamada 1, o de la tienda llamada 2, o de la tienda 9. ¿Sí? Y si quiero ver los productos distribuidos en esa tienda 1, entonces yo puedo bajar el nivel de productos, que fue como creé ahorita la jerarquía, y analizar todos los productos que tengo ahí. Entonces, si yo solo quiero ver el A y el B, y el C, perdón.
Entonces ahí ya estoy viendo cómo es la distribución de los productos que tengo en esa región, en Antioquia. Acá estoy utilizando un análisis geográfico y apoyándome en otra visualización que me permite hacer un resumen de los datos de una forma estructurada para obtener un mejor entendimiento de los datos que estoy pintando en mi mapa. ¿Sí? Esa es la segunda opción que tenemos para configuración de mapas. Es el ejemplo que les traía acá. Y finalmente vamos a mirar cómo podemos utilizar un gráfico para ubicar puntos. En este caso es el cuerpo humano y vamos a ubicar las lesiones que hemos tenido en los accidentes que se han reportado en la compañía. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo sería hacer este tipo de mapa. Entonces, lo primero que debemos hacer es subir nuestros datos, donde están los accidentes reportados, y vamos a mirar cómo está la configuración de esa información para poder ubicar los accidentes. Entonces, acá tenemos el área, la gerencia, la fecha, el oficio, el trabajador, pero acá lo importante es estas dos columnas, que es donde tenemos dónde fue el accidente, dónde se lesionó el operador, en la parte del cuerpo o parte del cuerpo detallada, y con base a esta información que tenemos acá, es que nosotros creamos unas coordenadas X y Y. Acá lo hicimos con base en la columna parte del cuerpo detallada, y ahí creamos unas coordenadas X y Y basadas en la información de la gráfica. Entonces nosotros lo que debemos tener es inicialmente contar con una visualización, ubicarla en Spotfile y ahí ir configurando las coordenadas cartesianas para ubicar los puntos. Entonces vamos a crear el mapa. Lo primero que le decimos es que ahora la fuente de información que vamos a tomar no es la que está ahí por default, sino que vamos a tomar los datos de accidentalidad. Entonces, esta la eliminamos. Este mapa también, pues, la capa que vamos a utilizar no es un gráfico de ubicación geográfica, sino una imagen que ya tenemos. Entonces, vamos a seleccionar esa imagen, se llama cuerpo humano. Él nos carga esa imagen, y tengo que eliminar la capa de mapa y nos debe cargar la imagen. Vamos a agregar los datos, a ver si es por... Me subió los datos, perdón. Vamos a subir los datos, que es accidentes, y acá en el posicionamiento, entonces él ya detecta que hay una X y una Y, ubica los puntos, y vamos a agregar la imagen. ¿Por qué no la tomó? Aquí ya cogió la imagen que tenemos. Con base a esa imagen, entonces, pues previamente yo ya había organizado las coordenadas de los puntos. El mapa, la visualización, perdón, también tiene zoom in y zoom out, igual que los demás mapas. También permite la selección e interactividad con los datos que tenemos ahí cargados. Entonces, con base a esas lesiones que tenemos ubicadas en nuestro cuerpo, vamos a decirle que creemos un detalle de la información. Entonces vamos a crear un detalle de esa información que tenemos ahí creada, vamos a hacer un drill down de los datos y le decimos que vamos a ver un mapa de calor. Él nos sugiere ahí unos datos, entonces vamos aquí a cambiarle, que no nos muestre el promedio de las coordenadas X, sino que en lugar de eso, nos muestre el número de registros que tenemos para cada una de esas lesiones que tenemos en nuestro set de datos. Vamos a ampliar un poquito más para verlo mejor.
Y acá que nos muestre el lugar donde se presentó el incidente y acá los días, ¿sí? Así como lo teníamos en el otro ejemplo. Entonces acá cada vez que yo seleccione algo en nuestro mapa, él nos va a generar un mapa de calor donde nos dice, bueno, el día más accidentado, que se presentan más lesiones en la cabeza es el día lunes en el lugar 3. Por lo visto, en ese lugar es donde más lesiones se presentan. Entonces acá yo estoy viendo, también puedo configurar el color de mi mapa de mi cuerpo humano para que no solo nos dé la información del conteo de los registros, sino adicional a eso el color nos diga otra información, como por ejemplo los lugares. Entonces ahí el por lugares, por colores me está mostrando los diferentes lugares donde estamos presentando esa accidentalidad. Entonces aquí en clic derecho propiedades, yo puedo configurar todas las opciones de mi capa de información. Vamos a mirar, los colores ya lo puse por lugar, el tamaño, yo lo puedo poner por los días que mayor incapacidad me generaron, ¿sí? Y ahí ya los que mayor incapacidad me generaron fueron estos, o ver todas las lesiones que tengo en mi cara. Acá los detalles, yo puedo crear cuánto detalle necesite la información, o sea, si adicional a este mapa de calor yo necesito crear otro detalle, pero que ya no sea de esa misma visualización, sino, no sé, un gráfico de barras, por ejemplo. Entonces él me va acomodando ahí las visualizaciones que yo necesite y acá dar otro tipo de información con respecto a lo que está sucediendo. Entonces yo acá puedo ver si por género o por día o por mes, ¿sí? Cuáles son los más accidentados o cuáles son los valores de la cantidad de registros reportados o los días de incapacidad o los días de trabajo restringido, ¿sí? Que me han generado. Listo. Entonces acá ya vimos rápidamente cómo fue configurar los diferentes tipos de capas que manejamos en los mapas de Spotify. Adicional a eso, las visualizaciones y la interactividad entre cada una de las visualizaciones. Los filtros que manejamos en Spotify aplican de forma automática, no se requiere hacer ningún tipo de configuración adicional. Simplemente pongo el filtro y acá me muestra la información. ¿Sí? Si no tengo... A ver. Recuerden que este mapa me muestra lo que yo seleccione acá en mi tablita, que así fue como lo dejamos. Y acá me va mostrando los datos que yo tenga para cada uno de esos municipios, siempre y cuando estén bien relacionados. Vamos a ver ahora cómo sería la publicación de este análisis en Spotify Server para que los usuarios accedan de forma web. Entonces, yo lo único que debo hacer en mi análisis es decirle que me lo guarde como una librería. Entonces, al decirle guárdemelo como una librería, él ya está accediendo a las librerías que tengo en el servidor. Yo aquí había creado una que se llama Taller. Entonces lo voy a publicar en esta librería llamada Taller. Acá yo le puedo decir si necesito que los datos queden fijos para el análisis o que siempre se estén actualizando, se estén cambiando o de acuerdo a una regla de actualización de información, yo le puedo configurar para que cada hora o cada 15 minutos o cada día, dependiendo de la frecuencia de actualización de la información, los datos se vayan actualizando. ¿No? Acá como los datos todos vienen de archivos planos y de Excel, entonces le voy a decir que me guarde la información embebida en el análisis. Son datos que no van a cambiar para este ejercicio. Entonces, una vez publica, se guarda el análisis en la librería, ya queda público. Y mediante la configuración de usuarios y grupos, yo puedo decir cuáles personas pueden ver los análisis, cuáles grupos, cuáles pueden acceder a cuáles páginas del análisis, ¿sí? Todo eso es una configuración que yo le defino en el servidor.
o el administrador. Igualmente acá también configuro las reglas de actualización de la información. Yo acá creo la regla y creo un schedule donde le digo cada cuánto necesito que se actualicen los datos. Los análisis pueden tener 5, 10, 20 fuentes de información diferentes y cada fuente de información puede tener su propio esquema de actualización de información, así pertenezcan al mismo análisis, porque pues las fuentes de datos no todas se actualizan, no todas tienen la misma frecuencia de actualización, entonces podemos crear reglas individuales que nos permiten configurar este tipo de escenarios. Esperemos un momento mientras nos publica la librería, el análisis, perdón. Listo. Entonces, una vez publica el análisis, él nos crea un link para acceder a la información o la opción de enviar por email a otras personas de la compañía o externos, pero que tienen acceso a nuestro servidor, a nuestro link de información de Spotify. Nos crea un correo, perdón, está abriendo acá. Nos crea un correo, acá lo tenemos, donde nos dice el análisis, si tenemos descripción, entonces nos detalla y adicionalmente podemos crear, ponerle comentarios al análisis. Listo, entonces ahora miremos acá, busquemos nuestra librería llamada taller, miremos la publicación que acabamos de hacer. Esta sería la vista web de la información. También se pueden crear reglas para que no nos aparece cargando, sino ya esté precargado el análisis y apenas le demos clic, nos muestra de una vez el análisis en pantalla. ¿Sí? Entonces acá tenemos todo el análisis que hicimos, los mapas, esta es la vista web, dependiendo del tipo de licencia que maneje el usuario, entonces acá puede tener este botoncito de editar, donde puede acceder al análisis y hacerle ajustes de configuración, guardarlo en el servidor o guardarlo a nivel local, dependiendo de los permisos que tenga el usuario, y compartirlo con otras personas. Dani, no sé si hay preguntas. Bien, Jenny, muchísimas gracias. Pues bien, las preguntas que las personas nos han dejado en el chat, todas les hemos dado respuesta. No sé si tengan alguna otra inquietud al respecto. Pues de antemano, Jenny, muchísimas gracias por la presentación de TIBCO Spotfire. Antes de finalizar, pues quiero invitarlos a nuestro, donde vamos a hablar un poco sobre visualización de datos, sobre la importancia precisamente al momento de construir pues, todas las diferentes visualizaciones, cuáles son, digamos, los puntos y características claves a evaluar. Hay una pregunta que nos dejan en el chat y es si los usuarios finales necesitan licenciamiento. Si es con respecto a Spotfire, sí, se necesita un licenciamiento que en Spotfire lo conocemos como un usuario consumidor. Entonces la respuesta es sí, necesitamos de un licenciamiento adicional. Bien, antes de terminar, quiero agradecerles precisamente a Carlos, a Jenny, a Estefanía, quienes fueron los consultores que nos acompañaron el día de hoy. Hay algunas otras preguntas que nos están dejando a través del chat, vamos a contestarlas a través de correo electrónico. Igualmente les vamos a compartir las memorias, tanto las presentaciones como la grabación en video del webinario del día de hoy. No me resta más que agradecerles a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos encontrarnos en nuestro próximo webinario. Un feliz día para todos. Muchas gracias.